saludamos de inmediato a José Villavicencio, él es dirigente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, para dialogar sobre el tema de las medidas económicas y la afectación que tienen también los trabajadores o cómo incide estas medidas. Sea usted bienvenido a Radio La Tacunga. Buenos días. Gracias, un gusto poderle saludar a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. De hecho, como el pueblo ecuatoriano conoce, se han presentado medidas económicas de que reflejan el carácter de clase que tenemos de un gobierno que busca resolver la crisis económica y sanitaria afectando a la mayoría de los trabajadores y el pueblo ecuatoriano. Digo esto porque luego que se ha presentado la propuesta a la Asamblea Legislativa, el gobierno pretende resolver su crisis económica afectando o recaudando, metiendo de la mano a los bolsillos a los trabajadores más del 65% del contenido económico de la propuesta que ya ha sido presentada a la Asamblea Legislativa. Esto demuestra el carácter de clase de un gobierno que pretende seguir golpeando a los bolsillos de los ecuatorianos y beneficiar a los grandes grupos económicos y a la banca, pero sobre todo cumplir con las deudas, con los multilaterales, en vez de garantizar la vida, comida, medicina para los trabajadores y los pueblos de nuestro país. Don José, dentro de estas medidas existen varias propuestas para los trabajadores, entre ellas estarían las nuevas jornadas laborales, el uso alternativo de las vacaciones e incluso una reducción de la jornada y por ende del sueldo. ¿Cómo analizan ustedes como trabajadores, cómo ven esta medida desde el gobierno? El pueblo ecuatoriano, los trabajadores, no debemos olvidarnos de que estas medidas ya fueron anunciadas anteriormente, las pretendieron aprobar el año pasado y en particular en el mes de octubre, donde una de las condiciones y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional era discutir la flexibilización laboral y los nuevos contratos de los mismos. Eso hoy se está presentando a la Asamblea Legislativa. No se ha renunciado a la política laboral, no se ha renunciado a la flexibilización laboral, no se ha renunciado a pretender dinamizar la jornada de trabajo como tal. Y hoy, en tiempos de emergencia, el gobierno quiere cumplirles las viejas aspiraciones de los empresarios. Entonces se plantea lo siguiente. Primero, que las partes se puedan poner de acuerdo para llegar a acuerdos si es que se puede reducir la jornada de trabajo y de entre la remuneración. Acuerdo entre las partes. Eso dice la propuesta. Nosotros ahí hemos hecho una observación. El acuerdo entre las partes debe hacer con la autoridad competente. En caso contrario, el empleador le va a imponer las condiciones del trabajador. Eso ya ha sucedido, ha pasado por experiencia y entonces eso es crítico. Lo otro, se habla del contrato de emprendimiento. En la práctica, el tema de la flexibilización laboral. Pero en este proyecto en particular se habla del contrato emergente sanitario. Y entonces, ¿qué refleja esa propuesta? De que buscan el contrato parcial y el contrato ordinario, con dos elementos fundamentales, de que el contrato parcial sea de 20 horas, pero de lunes a sábado, igual el ordinario, de 40 horas, pero de lunes a sábado. Viejas aspiraciones de los empresarios, la dinamización laboral, la flexibilización laboral. Y entonces, en la práctica, eso hoy les quiere cumplir. El pueblo ecuatoriano debe comprender que el contrato parcial ya existe en el Código del Trabajo, en el artículo 83, pero el contrato parcial permanente, que nosotros hemos dicho que eso se debe aplicar porque es legal, con todos los derechos y con todos los beneficios de ley. Sin embargo, hoy no se estaría cumpliendo eso, más allá del tema del pago del IES, pero no los otros beneficios. Y ese contrato que aspiran, dicen, por 2 años de vigencia y que puede ser renovado por 2 años más. En la práctica, 4 años de flexibilización laboral que no estaría garantizándose por ninguna manera la estabilidad de los trabajadores, sería afectada la libertad sindical y la contratación colectiva. Y entonces, el gobierno debe entender que estos contratos no van a resolver el problema económico y sanitario que vive el país frente a su incapacidad y a su indolencia que ha tenido frente al pueblo ecuatoriano. Ayer ratifica en la cadena que la ley va a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Mentira, ratifica su doble moral.
lo único que está haciendo es perjudicarle al pueblo ecuatoriano, y en particular el que va a ser afectado es quien tiene ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar, que se le estaría metiendo la mano a los bolsillos nuevamente. Don José, frente a estas alternativas que a estas problemáticas que ustedes ven en el ámbito de trabajadores, ¿cuáles son las alternativas que ustedes plantean al Ejecutivo y a la Asamblea Nacional? Mire, primero el gobierno debe garantizar la estabilidad laboral. Debe emitir un decreto presidencial para garantizar la estabilidad laboral tanto al sector público y privado. Hay que coger las buenas costumbres de otros países. Argentina acaba de establecer ese elemento, Perú en la misma línea. Y digo esto por el siguiente elemento. Si se sigue despidiendo a los trabajadores tanto del sector público y privado, se va a seguir agudizando aún más la economía en el país. Se nos pide contribución. Sin embargo, continúan los despidos. Más de 20.000 trabajadores despedidos tanto en el sector público y privado hasta el momento de esta emergencia sanitaria. Entonces, primordial garantizar la estabilidad. Recordémosle a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, que acaban de emitir un documento desde el Ministerio de Finanzas diciendo de que hay que desvincular a servidores públicos. El gobierno busca desmantelar a 40.000 trabajadores del sector público, más de los que ya han sido despedidos. Y entonces esto es gravísimo, esto es crítico, se sigue perjudicando al pueblo ecuatoriano. Entonces, un primer elemento es garantizar la estabilidad laboral. El segundo, evidente que es el momento de moratoria, del no pago a la deuda externa. El pueblo ecuatoriano debe comprender que el Ecuador paga por eso anualmente 12.000 millones de dólares. Hoy, a fines de abril, ya tienen que pagar la cantidad de aproximadamente 2.300 millones de dólares. El Estado debe entender, el gobierno como tal, que hoy es primordial primero la vida y luego la deuda. Es un elemento fundamental. Lo otro, mire, el aporte de los grandes grupos económicos, de los que se beneficiaron de la economía del país, tiene que ser de carácter progresivo, no el 5% como ha establecido contiene la propuesta. Y nosotros planteamos lo siguiente, porque la propuesta dice que a partir de 1.000.000 de utilidades aporten el 5%. Nosotros planteamos que de 1 a 5 deben aportar el 5%, de 5 a 10 el 7.5%, de 10 el 10%, y de ahí en adelante tienen que aportar el 15%. Entonces, esto es fundamental, con eso tendría $1.000.000 de ingresos el Estado. En otro aspecto, no dice nada para cobrar a los morosos, a quienes condonó multas, intereses y recargos hasta el momento no pagan, no cumplen. Se beneficiaron de esa ley, pero hasta el momento no pagan. 1.500 millones de dólares están debiendo los morosos al país. Y cuarto, se ratifica, el día de ayer lo ratificaron los medios de comunicación, en esta crisis emergente se publica que hay 265 familias que tienen 30.000 millones de dólares afuera en nuestro país. Hay que cobrar un impuesto de un 2%, tendría el Estado ingresos de 600 millones de dólares. Pero a la par de eso, hay que obligar a que se traigan los recursos de afuera. Más de 60.000 millones de dólares los grandes grupos económicos tienen afuera, que hoy debe ser invertidos en nuestro país, en fortalecer la pequeña y mediana industria. El Estado tiene que garantizar créditos, desembolsar para la pequeña y mediana industria, que es donde se genera el empleo, beneficiar con beneficios como el tema de energía eléctrica y otros aspectos, para que esa empresa tenga recursos y pueda sostener los trabajadores y también la economía del país, acompañado de créditos a largo y mediano plazo a bajos intereses. Hay alternativas, pero lo único que busca el gobierno es seguir afectándole al pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿cómo garantizar a los trabajadores, a los 20.000 trabajadores que usted hace referencia, este tema de las liquidaciones, sus derechos, en el caso de que se haya despedido bajo diferentes causas, sean también integrados a sus funciones normales? ¿Cómo ustedes buscan garantizar estos derechos? Mire, primero, el pueblo ecuatoriano debe comprender de que estos trabajadores han sido despedidos de una manera ilegal, por una mala aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo. Que ese artículo dice de que se podrá dar por terminado el contrato unilateral de trabajos cuando existan inundaciones, cuando existan terremotos, entre otros aspectos. El pueblo ecuatoriano debe comprender de que aquí la empresa no ha sido afectada, la infraestructura como
tal sigue intacta. Entonces se está haciendo una mala y se ha hecho una mala aplicación por este artículo. Segundo es de que se está obligando a renunciar a los trabajadores con el objetivo de no pagar las indemnizaciones conforme establece la ley. Y lamentablemente un Ministerio del Trabajo que responde a los empresarios y que no refleja el tema de garantizar el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la remuneración, que eso es fundamental como parte de los derechos irrenunciables. ¿Qué hemos planteado nosotros? Que el Estado debe garantizar la remuneración a todos los trabajadores. Supuestamente ha dicho públicamente que ya se ha pagado el mes de marzo, sin embargo hasta ahora no se refleja eso, pero sí cogieron a pagar los bonos 2020 por más de $300 millones. Entonces, un primer elemento, garantizar la remuneración a los trabajadores que tienen hoy un empleo, pero también garantizar la remuneración a los trabajadores que han sido despedidos y que luego el Estado les cubre a las empresas a través de coactivas. Ese elemento nosotros hemos planteado que es fundamental. El presidente Moreno dijo que se iba a garantizar la estabilidad cuando emitió el decreto presidencial 1017. Sin embargo, nadie ha respetado ese criterio. Y como responde a los grandes grupos económicos y a la banca, es evidente de que hoy están haciendo su agosto en tiempos de emergencia. Ahora, de las empresas que están laborando, grandes industrias, se ha visto que se está cumpliendo con las medidas de seguridad. Los trabajadores de la salud cuentan con los trajes de protección para enfrentar esta emergencia. ¿Están asegurados? El Frente Unitario, nuestra central sindical, hemos venido denunciando y exigiendo de que hasta el momento eso no se cumpla. A los trabajadores de la salud, a las enfermeras, a los médicos, les mandaron a la guerra sin armas. Y cuando digo les mandaron a la guerra sin armas, es porque no les dieron los implementos necesarios para poder atender a cientos y miles de seres humanos que iban a ser contagiados por este virus. Y entonces no se han entregado los implementos necesarios en el Ministerio de Salud, producto de haber reducido el presupuesto general del Estado para el tema de salud. Recordarán ustedes que en el 2018, a finales del 2018, se despidieron a más de 5,000 trabajadores de la salud, afectando al sistema como tal, tanto trabajadores como personas especializadas. Entonces, no se ha cumplido hasta el momento la entrega de la protección adecuada a los trabajadores. Hoy ya pretenden algunos municipios a nivel nacional exigir que regresen a laborar los trabajadores. Nosotros hemos dicho de que no pueden los trabajadores aceptar eso si es que no les entregan la protección adecuada. Las autoridades, el gobierno debe entender que primero está la vida del ser humano ante cualquier aspiración económica o política. Y entonces hasta el momento nosotros hemos venido exigiendo que esto se entregue. Les hemos pedido que verifique el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría y otras instituciones para que se entregue la protección necesaria a la gente que hoy está en primera línea y está trabajando en estos tiempos de crisis, en tiempos de pandemia que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Queremos agradecer la atención que ha brindado a Radio Latecunga. En la parte final, ¿cuál es su mensaje a la ciudadanía, pero también a los trabajadores? Un llamado a todos los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, desde el espacio que nos encontramos, seguir denunciando la afectación de los derechos individuales y colectivos a través de estas leyes que ha presentado el gobierno. Y hacer un llamado a prepararnos para el 1 de mayo, un 1 de mayo que va a ser diferente por las condiciones que conoce el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, desde casa, desde el espacio, estamos coordinando diferentes acciones para denunciar lo que está pasando en el país y entender que primero es la vida de los ecuatorianos. Hay que garantizar la comida, medicina y la estabilidad laboral para seguir enfrentando esta crisis. Y juntos vamos a salir adelante. Los trabajadores somos solidarios, los trabajadores lo poco que tenemos lo compartimos y estamos seguros de que vamos a salir adelante y el día de mañana vamos a poder resolver las mejores condiciones cambiando de un modelo económico, político, social en nuestro país. Les saludo a todos los trabajadores de la provincia de Cotopaxi y este llamado a mantener la unidad y a prepararnos para denunciar las medidas que está tomando el gobierno en este 1 de mayo.
agradecemos al señor José Villavicencio, dirigente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, quien nos acompañó en nuestro primer espacio de la entrevista.